Autorizó el árbitro y se pone en marcha el duelo entre Atlántida y el 12 de octubre aquí en Itauguá. Allí está Medina. Lanza Víctor, viene el centro, pelota arriba, se desvía, rebote. ¡Gol de Atlántida Sport Club! Hugo Fariña quitó provecho de su propio rebote que le quedó cerca y de zurda empuja la pelota arriba al techo del arco, inatajable para el portero Godoy. Se rompe el cero en Itauguá, pasa a ganar el conjunto oceánico. Atlántida 1, gol de Hugo Fariña, 0 para el 12 de octubre. Lo aprovecha el 13 del equipo de Atlántida. El futbolista domina el balón. Ahora tiene Paredes, buena acción, pelota para Roa Junior, para atrás. ¿Quién llega? ¿Quién llega? Penal para el equipo del 12 de octubre. Alfonso jura que le pegó en el pecho y no en el brazo. El árbitro muy decidido marca la pena máxima. Casal se toma su tiempo, no se apura. Ahora sí se ladea. Le va a pegar el 11. Le pegó. El arquero desvía. Jota el rebote otra vez para Casal. Gol. Gol del 12 de octubre. Iván Casal remató el penal. Desvió el arquero Gómez. Y el rebote le favorece al número 11 de zurda. Remata. Y empata el partido sobre 36 minutos en Itauguá. Todo está nivelado, 1 para el 12, 1 para Atlántida. Y no fue suficiente para Atlántida en el lanzamiento de Gómez hacia el costado derecho, de frenar ese primer remate, la dejó viva dentro del área. Pirueta elevando bien la pierna izquierda, Iván Casal define. 70 de juego, etapa de cierre. Medina y el centro, pelota arriba, Franco desvía. ¡Gol! Atlántida. David Quintana, el ovetense, el popular. Quitanoski marca el gol libre de marca. Se desvió la pelota. Y qué golazo del 18. Vuelve a ponerse arriba el conjunto de Paulo da Silva. 2-1 gana Atlántida. Cañetes y Pérez preparándose para ingresar. Viene el remate al arco. Gol. Gol del 12 de octubre. Mosqueda, el zurdo que le pegó de derecha, sí, por eso se ríe. Marca el gol Rodrigo Mosquera. Empata el partido sobre 36 minutos de juego. El juego, sí, 2-2 está el partido. Gol de Mosqueda. Gran gol de Rodrigo Mosqueda, que lo festeja a lo grande con su público. Es el gol que está llevando también por el momento este partido a los penales. Copa Paraguay, la Copa de Todos se presenta. Le dura muy poco el balón en su poder al equipo oceánico. Lleva Marecos, deja para Kevin, Salinas. Lleva mucha gente en el avance el equipo del 12. Villarte, viene el centro de Alfonso, pelota para Mosqueda. El control fue muy largo. ¡Mosqueda! Ojo con esta acción, persiste el peligro. Allí está Mosqueda, le va a pegar Villarta. Villarta se mete, rebote para Kevin. Salinas le va a pegar. Buen pase para Alfonso. Está el gol, remata al arco. Gol. Gol del 12 de octubre. Alan Paredes, el defensor con vocación ofensiva. Encontró la pelota. Era para darle con la cara interna, pero él dice, lo voy a meter de 3 dedos. Golazo de Alan sobre 47 minutos. Lo da vuelta el 12 de octubre. Por primera vez arriba en el score. Gana el equipo itagüeño 3-2. Lo veníamos remarcando en el partido, en el comentario. Se le venía encima el 12 de octubre al equipo de Atlántida. En la oportunidad en la que parecía se iba a incluso sancionar el posible penal. Allí era lo que pedía. Tras el primer remate, el recién ingresado Rodrigo Mosqueda. En el rebote, la posibilidad allí para Alan Paredes, abierto por el sector izquierdo, termina solucionando la jugada con ese olfato goleador, definiendo de primera, cacheteando la pelota de gran forma con esa zurda. Magistral, Alan Paredes marca la diferencia cuando parecía que ya la acción se moría en el despeje del defensor. Pase ideal allí para que aparezca Alan Paredes, siempre atacando en su sector. Bien por Alexis Ifrán, que lee muy bien la jugada y habilita de manera excelente al jugador Alan Paredes. El árbitro dice que no hay más tiempo.
terminó el partido, fue victoria del equipo del 12 de octubre. 3-2 sobre Atlántida, partidazo, Federico. Sí, partidazo, de comienzo a fin realmente, con 5 goles y un gol agónico allí ya sobre los 90 minutos, el de Alan Paredes, para marcar la gran diferencia y pensar que lo ganaba el equipo de Atlántida hasta el minuto 69, con el gol también de su cambio, recién ingresado David Mendieta en aquella acción desde el córner. Parecía tener el panorama totalmente favorable, pero apareció el golazo realmente de Rodrigo Mosqueda. Felicitarte por el gol, por esta clasificación y bueno, por dónde pasa el trámite del partido de hoy. Buenas noches, que nada. Sí, el equipo demostró todo. Gracias a Dios pudimos terminar lo último y gracias a Dios ganamos. Un partido muy intenso ante un equipo que hasta hace poco nada más se enfrentaban en lo que es la categoría primera B, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, más que nada, a pesar del sábado, que es un partido muy difícil que vamos a tener acá de local y a meterle con todo. Ahora, la clasificación, ¿por dónde pasa? No, nada, por el grupo, que tenemos un excelente grupo y nada, seguir para adelante. Bueno, ahora pensás que el rendimiento, lo que hoy ha dejado y ha demostrado el equipo en cancha, ciertamente pensás que va a servir para lo que va a ser la categoría B, en lo que están peleando también en los puestos de ascenso. No, claro, sí, sí. Siempre el profesor también nos ayuda con todo en el entrenamiento. Y nada, gracias a Dios se nos dio este triunfo y a seguir, que el próximo sábado tenemos otro final. ¿El gol de la victoria qué significa? Sí, una locura. Muy bueno. Felicidades. Gracias, gracias, gracias.